La teoría es buena y por ahí se empieza, gloria a Dios, por adquirir teoría, pero Dios no quiere que seamos cristianos solo que viven y se mantienen solo en teoría, sino que seamos cristianos, hijos de Dios, que se mueven en poder. Y vamos a entrar un poco más en esto. Entonces, no tan solo sabiduría, sino en poder. Dígase en su corazón, yo tengo que vivir en el nombre de Jesús, no tan solo con sabiduría de Dios, sino también moverme en el poder de Dios. Gloria al Señor. Los hijos de Dios tenemos que pasar de un estado, quizás teórico, como les decía, a un estado de señales, prodigios y maravillas de parte de Dios, poder de Dios. El evangelio completo. Muchas veces hay siervos de Dios que dicen el evangelio completo de Dios es esto y esto y esto y lo uno y lo otro. Respecto a lo que Dios me ha enseñado, el evangelio completo tiene que ser de palabra y de poder. El evangelio completo, si movido por el Espíritu Santo, llevará palabra y poder en el nombre de Jesús. Vamos a ver 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Versículo 1 hasta el 5. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesucristo, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Mira algo interesante que está diciendo aquí el Señor. Si deseamos ser buenos embajadores de Cristo, como lo fue el apóstol Pablo, y como aquí lo ratifica, cómo él predicaba y de qué manera llegaba a las personas, si queremos ser buenos embajadores, es importante tener en cuenta lo siguiente. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1, inicios del versículo 1 aquí en 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Primero tenemos que mantener una vida alineada al propósito de Dios. Para ser embajadores, tenemos que tener una vida alineada al propósito de Dios. La vida, el propósito fundamental y la base con el que Dios creó a la humanidad es de exaltarle a Él, de honrarle a Él, de glorificarle en todo, absolutamente en todo. Entonces, hay que tener y mantener una vida alineada al propósito de Dios. Es tener un ferviente deseo al acercarse a las personas para testificar de Cristo. El apóstol Pablo dice que cuando fue aquellos ahí en Corintia, aquellos hermanos, cuando se acercó a ellos, fue con un ferviente amor, se acercó a anunciaros el testimonio, a testificar de Cristo. Él fue a testificar del Cristo en quien él había creído. Él fue a testificar. Entonces, cuando usted se acerque a alguien, recuerde ello, que usted, sus actos, su mover frente a otras personas van a testificar de usted, y más que de usted, de quién a usted le dirige. ¿Realmente usted representa a Dios? ¿Dios le está dirigiendo a usted o no? Entonces alinee
su vida a Dios, al propósito de Dios. Una vez que el apóstol Pablo conoció de Jesús, Jesús se le presentó, el deseo de él fue vivir para Cristo, testificar de Cristo, honrarle, glorificarle, vivir para Él por doquiera que Dios le permitiera ir. Él, el deseo era de poner en alto el nombre de Jesús, exaltándole, glorificándole. Fue un buen y excelente embajador este siervo del Señor, el apóstol Pablo. Ahora nosotros alineemos nuestra vida a ese propósito divino de Dios con el que te rescató, con el que te redimió por su santa sangre. Glorifícale, exáltale a Dios cuando te acercas y entre la humanidad en la que vivimos, en medio de las personas, testifiquemos de Jesús, testifiquemos de Dios, pero para testificar de Él vamos a continuar viendo. Vamos a pasar a otro punto, que no es por excelencia, como dijo el apóstol Pablo. Mire lo que dice ahí: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El anhelo del apóstol Pablo era acercarse a las demás personas y llevar el testimonio de Jesús. Y quizás no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y muchos a veces nos detenemos para testificar de Cristo porque decimos, ¿qué voy a hablar? ¿Yo qué voy a decir? Es que yo no sé cómo predicar, es que yo no sé de qué manera expresarme. A veces nos detenemos de testificar de Jesús, de lo que Dios ha hecho con nosotros, de compartir el mensaje de Dios con esa excusa, esperando más adelante que yo aprenda a hablar, que yo aprenda a decir lo uno, y a veces el tiempo se va la oportunidad, y puede ocurrir que quizás no terminemos haciendo nada, esperando a aprender a hablar, esperando a aprender a expresarnos. El apóstol Pablo está diciendo esto, que no es por excelencia de palabras o de sabiduría. Muchos entonces se abstienen de ello, de enseñar de Dios. Y mire lo que dice Marcos 13, en el versículo 11. Gloria a Dios. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cristiano, hermano, hermana, en Cristo Jesús, esa tiene que ser la convicción. En todo tiempo, no tan solo cuando seamos confrontados para ser acusados, o confrontados para que quizás intentar avergonzarnos, proclamar esta palabra, sino que en todo tiempo pedir la ayuda de Dios. En todo tiempo decirle: Señor, ayúdame, voy a acercarme, voy a moverme en grupo en medio de mi familia, o quizás de trabajo, de estudio, qué sé yo, donde usted se mueva. Pídale a Dios la sabiduría y dile: Señor, habla, que sea tu sabiduría en mí, que sea tu sabiduría. Pero no es que yo voy a reunirme, pero voy a hablar de otras cosas, porque hablar de Cristo no sé cómo empezar, no sé de qué forma. Si usted le pide ayuda al Espíritu Santo antes y llegando a esa reunión o a encontrarse con esas personas, Dios va a colocar lo indicado. Me he encontrado muchas personas que dicen, y se presentó la oportunidad y no sé, eso fluía palabras, Dios puso las palabras, no sabía cómo, pero al final de todo recibieron a Cristo, dice, y glorifican a Dios. Es cuando le dan lugar al mover de Dios. Pero si le das lugar al temor de que no sé, de que no puedo,
estilo Moisés, soy tatareto, digámoslo así, soy tardo en las palabras, no sé qué decir. Dios es poderoso. De lo vil y menospreciado, Dios saca. ¿Sí? De lo que no tiene experiencia, de lo que no sabe, Dios hace joyas preciosas como instrumento para Él mismo. Entonces, en el nombre poderoso de Jesucristo, esto no depende de cuán estudioso, digamos, es una persona o cuánto estudie una persona para dar oratoria. Esto no depende de la fuerza humana, de la disposición, quizás sí, para que Dios venga y obre. Pero esto depende es de que usted le dé libertad a Dios de usarle. Gloria a Dios. Dios promete que Él estaría en el asunto con los que quieren testificar de Él. Ahí en Marcos 13:11 veíamos Dios prometiendo estar en el asunto con aquellos que quieren y desean testificar de Él. ¿Quiere ser embajador de Dios? Tenga en cuenta ello en el nombre de Jesús de Nazaret. No se preocupe, es que se pueden reír de mi forma de expresión, de cómo me pueda expresar, se pueden burlar lo uno y lo otro. A ello vamos más adelante de que eso ocurre. Y no es con sabiduría humana, sino con la de Dios. Esta debe ser nuestra fe, entonces, como dice en el versículo 4a, ahí en el texto base de 1 Corintios, capítulo 2. Sí, en el nombre poderoso de Jesús, en el 4 vamos a leer, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue con lo humano, está diciendo el apóstol Pablo. Yo no me acerqué a los corintios, a la población de Corintia con esa expectativa de que serían palabras humanas. Él está diciendo no fue con ello. Sí, dice, sino con la demostración del Espíritu y del poder. Fue con sabiduría de Dios, fue con el Espíritu Santo. Esa fue la seguridad de Él al emprender estos viajes de evangelización, de predicación, al acercarse a otros pueblos que no conocían de Dios, en el nombre de Jesús. Jesucristo es el centro de todo lo que dice el apóstol Pablo, lo que da a entender. Vamos al el versículo 2 de ahí, de Corintios capítulo 2. Dice que Él en sí, a pesar de ser un profesional y tener mucho conocimiento de sabiduría humana para ser una persona de llevar el evangelio, de testificar de Cristo, hizo a un lado todo eso para que el centro de todo fuera Jesucristo, el crucificado. Él no iba a llevar cualquier otro conocimiento que quizá le habían dado en medio de sus estudios. Él era con la prioridad de su fe, de su creer y de la tarea encomendada a Jesucristo, el crucificado. Queremos hacer la tarea bien, queremos vivir una vida alineada al propósito de Dios. Hagamos de Jesucristo el centro de todo. Como el apóstol Pablo enseña, que él, a pesar de todo, el conocimiento que tenía, la experiencia, él fue a Jesús en el centro de todo. Le reitero, en el nombre de Jesús no quiere decir que el estudio y la sabiduría humana sea mala, no. Usted puede en medio de sus estudios hacer que Jesucristo sea el centro. Ahí donde usted está aprendiendo algo, sus estudios, coloque a Jesucristo como el centro de todo. Que Él le está permitiendo adquirir conocimientos, sí, para desenvolverse en esta vida, para llevar esta vida. Y de seguro que si usted pone a Jesucristo como el centro allí, como el que mueve y es el motor de su vida, aún compañeros de su estudio, aún compañeros de su trabajo, usted se va a ganar para Cristo. Usted les va a predicar de Cristo y van a conocer de Cristo. El apóstol Pablo da a entender ello. Él hizo a Jesucristo el centro de todo.
Gloria a Dios. Eso tiene que pasar en una vida del cristiano, de un embajador verdadero de Cristo, hacer de Él la prioridad de todo. Gloria al Señor. Haga de su ser que Jesús sea el centro. Haga de su vida, de su hogar, de su familia, de su trabajo, de todo, que Jesucristo sea el centro. Gloria a su santo nombre. Versículo 3, vamos a ver, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor, y mucho temor y temblor. ¿Qué dice? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Lo que les decía anteriormente, el sentirse débil con temor y temblor, al querer enseñar o mostrar a Jesucristo en nuestra vida, ha pasado por muchos. Pasa por muchas vidas. Uno lo dice por experiencia. Cómo le hablo a mi familia, y el temor a ser rechazado, a la burla, temor a la burla, el temor a la crítica. Eso se mueve. Porque quizás muchos coja oficio, haga otra cosa, le pueden decir, es que no tiene más que hacer. Muchos le pueden decir eso. Y el temor se puede mover en nosotros. Eso puede ocurrir y ocurriría. El apóstol Pablo dice, estuve con debilidad, temor, temblor en medio de ustedes, pueblo de Corinto. Pero él estaba enfocado que Jesús era el centro y que llevaría el testimonio de Cristo, tanto de lo que él había hecho por la humanidad como en él mismo, como hijo, como apóstol. El temor va a estar allí. El temor, pero ese temor nos ayuda a la salvación. En el nombre de Jesús Él dice, mire lo que dice, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Gloria a Dios. He encontrado personas que a veces tocan quizás la puerta. Usted ha visto personas que tocan a la puerta con temor, a no sé qué decir, no sé qué hablarle. Y a veces se encuentran con otras personas que les confrontan, y el temor a no saber cómo defenderse, el temor a no saber cómo responder a las preguntas que le hagan en esa casa. Eso va a ocurrir, eso es evidente en muchas personas, nos ha pasado eso. Pero hay que vencer eso hay que vencer, eso no puede reinar más que usted. Jesús es el centro de su vida para ir y hacer y cumplir la tarea. Gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 4, en el nombre de Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, dice la palabra. El cristiano da lugar al Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice con el Espíritu Santo, resumido en otras palabras, dice de manera resumida, fue con el Espíritu Santo que me moví en medio de ustedes. Fue con la palabra del Espíritu Santo, fue con la ayuda del Espíritu Santo, y a eso vamos. De que usted, hermano, hermana, en Cristo Jesús, tiene que moverse con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo da su palabra, la palabra de Él, si es el Espíritu Santo el que da su palabra, Él mismo testificará de su misma palabra con maravillas, prodigios y señales. Él mismo testifica. Si a usted le predican, si a usted le dan una palabra de parte de Dios, esa palabra, si viene a través del Espíritu Santo, va bien sea convencer, exhortar, algo va a hacer en su vida. Porque viene de parte de Dios, y si viene de parte de Dios, el mismo Espíritu Santo se moverá con poder a través de esa palabra en su vida. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Dijo un predicador, iglesias donde se mueve unos sermones elegantes y bonitos, pero no hay nada de poder de Dios. Y también digo, hay iglesias donde se mueve un poder impresionante de señales, maravillas y prodigios,
pero no hay palabra. Pero no hay palabra. Y si nosotros vamos a ver cada sermón, cada mover de los apóstoles, junto con la palabra se movían las maravillas de Dios. Con los sermones se movía el poder de Dios. Vidas transformadas, vidas que eran confrontadas, vidas que se arrepentían y aceptaban a Jesús, se bautizaban. Entonces, en el nombre poderoso de Jesucristo, sí, la iglesia es invitada a este tiempo a moverse en palabra de Dios y en poder, juntamente, unidos, entrelazados, porque el Espíritu Santo estará allí, dará su palabra y testificará de su palabra. Él mismo. No puede haber un evangelismo incompleto, digámoslo así. El apóstol Pablo lo está dando a entender a través de esta porción bíblica, que el evangelio tiene que moverse de una manera completa. El evangelio tiene que moverse de una manera perfecta, no solo en teoría, de palabras, tiene que ir acompañada. Gloria a Dios. En este resto de año, cada uno de nosotros, usted, iglesia, si ya conoce, si ha caminado en el camino en Cristo, si usted ya lleva años, días buscando a Dios, que en este resto de año usted pueda decir: Dios mío, yo quiero pasar la etapa de palabra a ver y a moverme en tu poder, Señor. Quiero, Dios mío, que tu poder se mueva, Señor Jesús, en mí. Quiero pasar a esa etapa de ver tu gloria, Espíritu Santo, en enseñanza, en prodigios y en maravillas, en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de mi hogar, en medio de todo lo que yo haga. Porque, como les compartía, a veces es bonito pronunciar promesas, decir promesas, suenan elegantes, pero no tenemos la fe suficiente, no hay el poder suficiente para activar aquellas promesas. Solamente quedan en teoría, pegadas a la pared, pero no hay ese poder que active la promesa. Su disposición en fe activa el poder de Dios. Gloria al Señor. Versículo 5, mire lo que dice para ir terminando. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor. Usted tiene que decir en su corazón: yo tengo que crecer en la palabra de Dios, por la palabra de Dios, pero juntamente con ello tengo que moverme con el poder de Dios y en el poder de Dios. Aleluya. Es hora de predicar con el respaldo completo de Dios. El apóstol Pablo lo dice, con el respaldo completo. Juntamente con llevar la palabra, pida a Dios, testifica de este mensaje en esta vida. Da un mensaje de nuevo comienzo a una persona. Pídale a Dios, ministre, testifique, el Espíritu Santo testifique de esa palabra en esa persona y que no vuelva vacío. Gloria al Señor. Un trabajo eficaz, un trabajo fundado en el cimiento de Cristo, en el cimiento del poder de Dios. Recuerden que dice la palabra que un día será probado nuestro trabajo, nuestras obras serán probadas. ¿En qué fueron cimentadas? El fuego las probará. Algunas se quemarán, aquellas edificadas en hojarasca, aquellas edificadas en cosas vanas, digámoslo así, o en pensamientos, en sabiduría vana, humana, se quemará, pero lo que usted haya edificado en Dios permanecerá, y eso es lo que le llevará a recibir recompensa.
Eso es lo que le llevará a recibir galardón en el nombre de Dios. Gloria a su santo nombre. Pedir a Dios su palabra y poder. Eso es lo que tenemos que decir. En otras palabras, de manera resumida, verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo. Verdaderamente tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si está el Espíritu Santo en nosotros, Dios nos va a respaldar. Dios te va a respaldar, va a colocar palabras. Se va a mover en tu vida, va a testificar de tu estilo de vida, va a testificar de lo que tú anuncies, va a testificar en sanidades, en maravillas, en prodigios. Dios va a testificar. Al tú abrir tus labios, Él va a testificar. Es hora de pedir, Señor, dame de tu Espíritu. Dame de tu Espíritu, podemos decirle a Él. Vamos a ver Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces no podemos quizás camuflarnos en decir es que hay algunas personas que son boca, simplemente boca. Es que en la palabra de Dios dice que el cuerpo de Dios, algunos son boca, otras manos, otros lo uno y lo otro. Y es que el que da palabra tan solo es boca. No podemos a veces camuflarnos en ello, sabiendo de que todos somos invitados a recibir al Espíritu Santo. De verdad, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, cuando usted habla y da el Evangelio, dice que es poder de Dios. Es poder de Dios. Si usted da un mensaje en su propia sabiduría, no va a haber efecto. No va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada. Si tan solo va a mover es un sinnúmero de emociones en esa persona. Si usted da un sermón, si usted predica, si usted habla, arregla todo un sermón más en su fuerza humana, en su sabiduría humana, lo que va a provocar son emociones en medio de la iglesia, emociones, aleluya y gloria a Dios, salió de la iglesia, salió del salón y lo mismo, quedó en lo mismo, porque el poder de Dios no estuvo allí, porque el poder de Dios no se movió allí. Recuerden que la palabra de Dios dice que algunos siervos mientras hablaban, mientras predicaban, dice que el Espíritu Santo se movía y cosas ocurrían, maravillas ocurrían, bautizados en el Espíritu Santo. Entonces no podemos camuflarnos, es que yo tan solo soy boca. Las palabras tienen poder, incluso dice. Aún en medio de la sabiduría humana puede provocar muerte una palabra, pero en Cristo Jesús, si usted le presta sus labios al mover de Dios, a la dirección de Dios, van a salir palabras, porque es la palabra y el poder de Dios transformando vidas, transformando corazones. Entonces, recuerde, la boca está conectada con el cerebro, el oído está conectado con el cerebro, las manos están conectadas con el cerebro. Entonces, si Cristo es el que comanda todo, si Cristo es el que da una orden, Cristo es respaldando con poder y con gloria. Gloria a su santo nombre. El verdadero evangelio es poder de Dios. Si es palabra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo persuade, el Espíritu Santo transforma a Dios con el evangelio completo. Aleluya, gloria a Dios. Clamemos a Dios por un ministerio así. Dios llama a una iglesia a caminar en su poder para que sea un ministerio de sabiduría, en enseñanza y de testimonio en señales y prodigios. Iglesia, en el nombre de Dios, clamemos por un ministerio así, empezando por nuestras propias vidas. Empezando por nuestras propias vidas. Espero que Dios le haya hablado a través de este mensaje, a través de esta enseñanza.